Hola, ¿cómo están? Soy David Barrios Martínez, aquí en Sexualia TV. Vamos a tener en la entrevista cara a cara una muy interesante conversación con el educador sexual y experto en cultura de paz y resolución pacífica de conflictos, Roberto Guadarrama. El tema es lenguaje incluyente y no sexista. Acompáñame. Estamos aquí en Sexualia TV con Roberto Guadarrama Barretero, un colega, un gran amigo, especializado en áreas que ya van a saber, muy interesantes. Roberto, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me encanta la idea de conversar contigo. Y antes de empezar a hacerlo sobre el tema que nos ocupa, que es el del lenguaje no sexista e incluyente, me gustaría que nos platicaras, y sobre todo al público de Sexualia TV, tu trayectoria, tu interés en este campo, tu formación profesional y tu experiencia. Sí. Primero que nada, con muchísimo gusto, David, encantado de la vida de poder estar aquí conversando contigo. Y bueno, como bien dices, sobre un tema que desde hace varios años, primero de manera personal, por inquietud personal, y luego ya de una manera más profesional, pues me he incursionado, he leído, he investigado, he escuchado, y me parece que tengo una propuesta interesante, una mirada acerca del tema. Yo estudié psicología de base, podríamos decir. Sin embargo, siempre he sido una persona inquieta que busca caminos, propuestas, y si me llama algo la atención, me gusta, lo tomo, lo asumo. Y es así que me he formado en sexualidad, digamos, por ahí nos hemos conocido. Me he formado en un tema que se llama Educación para la Paz y Derechos Humanos, y me he formado en una propuesta que se llama Terapia de Reencuentro, que seguramente en tu programa hay gente que ha escuchado hablar de la doctora Fina Sanz. Soy uno más de sus discípulos. Las tres áreas temáticas me llevan a lo mismo, por decirlo así, al crecimiento, al desarrollo de las personas como seres humanos, personal, relacional y social, en esos tres niveles. Y yo creo que, porque alguna vez hace mucho tiempo alguien me preguntó a qué me dedico, y la respuesta un poco impulsiva fue, pues yo creo que yo trato de compartir con la gente algunas ideas, algún conocimiento para que seamos más felices. Digamos que te encanta echar despadre. Un poco. Para empezar a hablar del lenguaje incluyente y no sexista. Roberto, tus colegas, tus amigos, te identificamos perfectamente con el tallerismo. Sabemos que eres un tallerista de primer nivel. Gracias. Conocemos tu trayectoria, pero ¿acaso el público de Sexualia TV tenga que conocer un poquito más? ¿El tallerismo en educación sexual qué relevancia tiene? Mira, cuando hablamos de taller estamos hablando de un espacio donde se usa una metodología que es vivencial. Digamos, usamos técnicas dinámicas, juegos, le dice la gente. En este gremio, quizá tú no recuerdes, hay gente que me conocía como Roberto, el de los jueguitos. Sin embargo, luché mucho para que se reconozca el juego como una herramienta pedagógica y como pues algo que podamos usar para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es la manera en cómo lo hacemos en los talleres. Decimos un poco al invitar a la gente a hacer un ejercicio, una técnica dinámica, vivirlo en la propia piel. Es decir, que va más allá de lo lúdico, porque se sensibiliza, sí, te tocan sentimientos a veces profundos, se exploran sensaciones, y en ese sentido el tallerismo se acerca mucho a lo que conocemos como enseñanza-aprendizaje integral. Sí, mira, pensando en esta manera de vivirlo en la propia piel, en palabras de Fina Sanz, es aprender desde las tripas. Primero en las emociones, que es lo que nos sensibiliza, y luego a reflexionar, a razonar, que es otra de las partes importantes de dar talleres. Un taller es un espacio de reflexión, no de solución. Como talleristas siempre tenemos que tener en mente
invitar a la gente que está en el taller a la reflexión, todo el tiempo, reflexionar, reflexionar. Y para eso, bueno, tenemos no solo los juegos, yo uso adivinanzas, uso cuentos, uso a veces un fragmento de un video, ya sea de un anuncio, de una película, en fin, hay muchísimas herramientas con las que podemos invitar a la gente a reflexionar. Como es un área que me gusta mucho desde hace años y como bien dices tú, me conocen por ser tallerista, pues se me ha dado y me gusta mucho a veces crear, construir talleres. Y sobre los temas que me han llamado, que me han interesado mucho, pues me documento, tengo una idea, la anoto en un papelito, la grabo en mi celular y luego junto 20, 30, 40 papelitos, grabaciones y construyo un taller. Y como es algo que me gusta mucho, pues de los temas que me llaman, pues me empapo de información, ideas que tengo las escribo y luego las aterrizo en un taller. El tema del lenguaje incluyente y no sexista es uno de ellos. No solo lo he incorporado a mi vida, sino me parece algo importante, algo que hay que compartir con la gente, porque no es tan sencillo hablarlo. No es, vamos a hablar lenguaje incluyente y en automático lo hacemos. No es así. Parece ser que habría que tener un clic emocional, incluso cognitivo, que nos permita agarrar la onda, porque replicar mecánicamente el lenguaje incluyente y no sexista conduce seguramente a errores y a veces garrafales, ¿no? Mira, le das un poco al clavo porque justamente sí creo, hoy por hoy, que mucha gente está aprendiendo a decir los y las. Los y las. La pregunta es, ¿sabe por qué lo está diciendo o para qué lo está diciendo? O simplemente es porque hoy así se usa, porque hoy así hay que hablar, porque me dijeron en mi trabajo que tengo que hablar de esta manera. Y para mí es muy importante primero entender el por qué y el para qué del uso del lenguaje incluyente y no sexista. Si logras hacer que te haga sentido, entonces es mucho más fácil incorporarlo a tu forma de hablar. Sin duda. A ver, vamos por partes. A mí me queda sumamente claro, Roberto, que cuando se habla algo como el hombre llegó a la luna, debiésemos decir la humanidad llegó a la luna. Que cuando se dice los psicólogos del noroeste, cuando son el 80% mujeres, debiéramos decir las psicólogas y los psicólogos del noreste. Cuando se habla de un dios varón, que además se le imagina a uno barbado, de ojos azules, blanquito, etcétera. Gracias a Miguel Ángel, seguramente. Podríamos hablar de diosas y dioses, sí. O si somos monoteístas, de una diosa, ¿no? En fin, la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, luego cae en exageraciones absurdas, decimonónicas, totalmente fuera de lugar, pero también tendríamos que reconocer que hay algunos críticos del lenguaje incluyente y no sexista que pueden tener algo de razón. He visto, por ejemplo, notas cuando se hablan cosas como la siguiente. Las niñas y los niños, ellas y ellos, las chavas y los chavos, saltan jubilosas y jubilosos y van cantando alegremente ellas y ellos. Hay redundancia, hay ripios, hay una exageración verbal, verborreica me atrevo a decir, que hasta puede mover a la risa si no se usa de manera adecuada. La pertinencia del lenguaje incluyente y no sexista, el por qué, el para qué, el cómo, para que nos entre al disco duro e inunde nuestras sensaciones, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendríamos que persuadir a las personas de que va más allá de una mola o de una indicación del jefe? Sí. Dentro de muchas de las ideas que se me vienen a la mente, pondría primero una frase que acuñé, que es: el lenguaje incluyente y no sexista va mucho más allá de la gramática. Si bien cuando tú pones los ejemplos de la humanidad, el alumnado, el profesorado, son genéricos neutros que se refieren a una u otra parte. Los y las, niños y niñas, psicólogas y psicólogos, médicas y médicos. Esto gramaticalmente, lingüísticamente se conoce como dobles formas, dobles maneras o también como desdoblamiento del lenguaje. Es una manera de incorporar la manera de hablar y su base
de por qué desdoblar el lenguaje está en el feminismo. Teresa Meana, una filóloga española que yo sigo, en los años 80 dice que cuando comenzaron a ganar más terreno las mujeres, se dieron cuenta que incluso entre ellas se hablaban en masculino, por costumbre. Y dijeron, necesitamos ser nombradas. Ella dice, el lenguaje incluyente, no sexista, comienza con la importancia de nombrar a las mujeres. Tiene que ver con una cuestión de lo que no se nombra, no existe. ¿Sí? Por lo tanto, empieza con, si no nos nombran, no existimos no solo en el lenguaje, sino en todos lados, en la educación, en las políticas públicas. Entonces el lenguaje incluyente y no sexista, cuando digo va más allá de la gramática, es una cuestión política, es una cuestión de identidad, es una cuestión de buscar alternativas para incluirnos. Te voy a poner un ejemplo que quizá funcione. En un consejo directivo al que yo pertenezco hay 5 mujeres y 2 hombres. Solemos hablar como nosotras. Nosotras opinamos, nosotras discutimos, nosotras decidimos. Básicamente no como una concesión graciosa a la mayoría femenina, sino como un rasgo de equidad. ¿Por qué decir nosotros? Claro, ¿por qué insistir en nosotros cuando claramente hay un predominio femenino? Retomando lo que estaba diciendo hace rato sobre los genéricos neutros o las dobles formas, son alternativas para hablar. Evidentemente, yo, aunque lo manifiesto abiertamente a favor del lenguaje incluyente, sí reconozco que cuando exageramos mucho las dobles formas, las dobles maneras, sí suele ser cansado, fastidioso y no conviene mucho, porque además es algo con lo que se está teniendo mucho rechazo con las dobles formas. Porque además es un lenguaje denso, farragoso, pesado, que no ayuda mucho a la comunicación. Pero podemos combinar. Mira, hay muchas propuestas al respecto. Yo creo que estamos en un proceso, aunque son ya 40 años en esto, si tomamos a Teresa Meana desde los 80s que empieza a hablarse, sin embargo, históricamente no es mucho tiempo, 40 años. Sin embargo, yo digo que estamos en ese proceso. Violeta Vázquez, una lingüista mexicana, dice que el lenguaje incluyente no es un lenguaje, no es una situación gramatical, dice, es una pauta, es un estándar deseable de comunicación. Me encanta porque nos está diciendo, estamos como en un momento de cuestionarnos por qué el androcentrismo de nuestro lenguaje, por qué el machismo de nuestro lenguaje, cómo le hacemos para comunicarnos. En lo escrito, la arroba, la X, la E, es impronunciable la arroba, impronunciable la X. Para mí, ¿qué es importante? La intención. Yo conozco gente que cuando habla, no habla incluyentemente. Cuando escribe, pone la arroba y pone la X. La intención es muy importante. Quiero decirte que yo uso la arroba y tengo una argumentación para usarla, por ejemplo, en vez de la X, pero el entrevistado eres tú, así que no me voy a referir a eso. Más bien quisiera preguntarte esto. A veces en aras de la inclusión se dicen cosas como amigas, amigos y amigues para incluir género fluido y otras categorías. Mira, como mencioné hace rato, cuando Teresa Meana dice, el lenguaje incluyente empieza con el feminismo porque tiene que ver con una situación emergente de las mujeres. ¿Cuál? No somos nombradas, dicen ellas, y necesitamos ser nombradas, pero empezó ahí, y por eso usamos las dobles formas y a veces los genéricos neutros como para combinar y no cansarnos únicamente con las dobles formas. Sin embargo, viene también el movimiento de la diversidad sexual, dice, esperen, algunas personas dicen, a mí no me identifica la A, a mí no me identifica la O, me identifica la E. Es una cuestión también de identidad. No es una cuestión únicamente de identidad en si lleva A, lleva O lleva E, ¿no? Para sentirme que me nombran. También en el uso de las palabras es una cuestión identitaria. Hay mujeres homosexuales que dicen,
soy lesbiana y no me digas homosexual o mujer gay, porque lesbiana les da identidad, la palabra en sí. O por ejemplo, mujeres feministas que dicen mi cuerpa. A mucha gente seguramente ahorita ya le está timbrando y los oídos, y la RAE estaría diciéndonos muchas cosas. Si nos salimos de lo gramatical, David, entendemos que es una cuestión de identidad y de apoderamiento. ¿Por qué mi cuerpo? En siglo XXI, donde los hombres seguimos pretendiendo decidir sobre el cuerpo de ellas, ya basta, dicen ellas. Sobre el cuerpo, quizá. Sobre mi cuerpo, ya no. Quiero decirte que a mí no me gusta esa expresión, mi cuerpo. Ni para decir un hombre a su pareja hombre, decirle mi vido. Creo que no va por ahí, porque justamente tú dijiste algo crucial. El lenguaje incluyente y no sexista tiene que estar respaldado por actitudes. Te voy a contar una anécdota que es muy conocida, pero viene muy a cuento, donde está respaldada por una actitud esa postura. Y es el famoso caso de Madame Curie y de su marido, Pierre Curie. Ellos trabajaron juntos para el descubrimiento del radio. Este material, este elemento. Y la Academia Sueca se presentó con Pierre Curie para decirle, has ganado el premio Nobel de Física y Química, o de Química, porque has descubierto el radio. Me dijo Pierre Curie, momento, lo descubrimos mi esposa y yo, los dos trabajamos arduamente en esto. Y si no nos reconocen como premio Nobel de Física a ambos, o de Química a ambos, entonces rechazo el premio. Y el mensajero de la Academia Sueca se quedó de a 6, estamos hablando, recordemos, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero finalmente la Academia Sueca agarró la onda y dotó del premio Nobel, con todos los laureles que eso implica en ciencias, a los dos, a Pierre y a Madame Curie. Yo creo que esas actitudes son verdaderamente no sexistas, son incluyentes. Y si se ven acompañadas de un lenguaje que efectivamente sea abarcativo y que no suprima la presencia del 52% de la humanidad, o sea, de las mujeres, eso es algo muy valioso. Yo creo que necesitamos ver el contexto en cada momento. Como dije hace ratito, estamos en un proceso de construir, de crear un lenguaje donde todas las partes involucradas, todas las partes hablentes, nos sintamos a gusto. Yo particularmente no uso muchas de las formas que otras personas lo usan, sin embargo, las respeto. O sea, a lo mejor yo podría, como tú, estar en desacuerdo con decir o usar la E o decir mi cuerpo. Sin embargo, si me salgo de lo gramatical y lo entiendo desde una visión con perspectiva de género, que eso es algo que no dije, yo trabajo este tema desde la perspectiva de género, porque no soy lingüista, no soy filólogo. Ahí está la clave, Roberto. Yo insisto, hubo un presidente de nuestro país en México que decía patriotas y patriotos, y decía que su lenguaje era no sexista. Creo que tiene que estar respaldado por la actitud. Yo no le confiero un signo negativo a que alguien quiera decir mi cuerpo o mi vido, no, en lo absoluto, pero me parece que debe estar, sí, respaldado por una visión de género y sobre todo de equidad. Y lo que pasa es que hay que tomar en cuenta algo. A veces también hay que usar el lenguaje para incomodar, para molestar. En un sentido positivo, y tomo el guante, te voy a decir que como yo sé que a ti te gustan las mujeres, eres un hombre lesbiano. Entonces, mira, y podría yo seguir jugando, ¿sí? Y decirte sí, y nos vamos por ahí, ¿no? Podemos echar despadre muy convenientemente. Sí. Tenemos un cachito, una cachita o un cachite de tiempo para que me hagas el favor de ir formulando conclusiones. Es un tema interesantísimo que da para mucho más, pero tenemos que hacer un esfuerzo de síntesis para nuestro público en Sexualia TV. Sí, mira, me gustaría puntualizar en algunas cosas. Cuando hablamos de lenguaje incluyente y no sexista, es importante entender que nos referimos al género gramatical de las personas. Entonces decir la mesa y el meso, el piso y la pisa, el techo y la techa, el cojín y la cojina, no. ¿Y el cuerpo y la cuerpa?
Pero estamos hablando del cuerpo y acuérdate de Simone de Beauvoir cuando dice lo personal es político. Ajá. Entonces, el cuerpo es personal. Entonces, cuando dice la cuerpa, pero además una mujer que lo dice provocativamente para incomodar al machismo, por supuesto, al patriarcado y a la RAE, que es machista, por supuesto, tiene su gran parte machista. Mira, voy a poner un ejemplo. Hay palabras que podríamos o nos han criticado. No se usa en todo feminizar las palabras. Presidenta, presidenta. Presidente es una palabra neutra. ¿Qué determina? El artículo. El presidente, la presidente. Hay muchas palabras que terminan en ente. El estudiante, la cantante, el cantante, la amante, el amante. ¿De acuerdo? ¿Por qué presidenta? Sí, presidenta. Clara Serra, una exdiputada española, dice, porque hay que hacer que se note. Además, déjame decirte algo para que no me crean a mí, búsquenlo. Métanse en diccionarios de la RAE anteriores al actual y van a encontrar la palabra presidenta, aceptada por la RAE, presidenta. Solo que fíjate la definición, mujer del presidente. Ya le cambiaron, porque a lo mejor nos hacen un poquito de caso. En la actual versión, presidente-ta, primera acepción, que preside. Bien, bravo. Segunda, tercera, sexta, séptima acepción, mujer del presidente. Entonces dices, no entienden. Queda muy claro. Mira, a mí me encanta la provocación a la Real Academia Española de la Lengua, porque son señoras y señores conservadores y además reaccionarios. 40 hombres y 6 mujeres. Así es. Y la primera mujer entró hasta 1978. Sí, lo que no me gusta mucho, Roberto, de serte sincero, es que haya cacofonía en nuestro lenguaje. Es decir, que el lenguaje en vez de sonar chido, suene chafa. A mí no me encanta eso de cuerpa, ni me encanta lo de mi vida, pero bueno, es una discusión que hay que dar en un contexto determinado. Exacto. Y específico, porque de pronto tendría que ir más allá de la provocación. Lo que tú haces es espléndido porque tú argumentas de dónde, cómo, por qué, para qué, la pertinencia de ese lenguaje. Y es lo que creo que nos está faltando en la educación sexual con enfoque de género. Mira, y con enfoque de género. ¿Qué pretende o para qué? ¿Por qué para qué? 1. Lenguaje incluyente para no seguir invisibilizando. Y no sexista para no seguir humillando, descalificando, violentando. Yo entiendo la parte que dices, a mí mismo me ha costado trabajo aceptar, entender. Yo mismo, aunque estoy a favor del lenguaje incluyente y no sexista, hay muchas formas que si bien podría usar, no las uso. ¿Por qué? Porque quizá elijo algún. Sin embargo, desde la perspectiva de género, trato de entender el contexto de quién viene, de intención. Y entonces, a lo mejor no me gusta, sin embargo, lo respeto. Y lo reconozco. Importantísimo eso. ¿Sí? Roberto, nos queda poquito tiempo, ya ves que el tiempo es tiránico en TV, y me gustaría pedirte que le dijeras un mensaje con lenguaje incluyente y no sexista al público de Sexualia TV. Si gustas, la cámara es tuya. Pues a quienes nos están viendo, idealmente es que podamos utilizar cada vez, incorporarlo más a nuestra forma de hablar, un lenguaje incluyente y no sexista. Para todas esas personas que les molesta, que no les agrada, pues les diría que no se cierren a verlo únicamente en lo gramatical. El lenguaje incluyente y no sexista va mucho más allá de la gramática. Muchas gracias por atender esta emisión de la entrevista Cara a Cara y te invito a ti que nos observas a que nos recomiendes, te suscribas y, por qué no, nos des likes y convenzas a otros incautos e incautas e incautes. Hasta pronto. Sexualia TV.